Seguimos en tertulia, estamos en jueves 4 de marzo del año 2021. Nos acompañan Martín Couto, Cecilia Guiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Esta semana comenzaron a aplicarse en Uruguay las primeras dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta ayer habían pasado por el pinchazo con la Sinovac más de 50.000 personas, 54.000 concretamente, de la franja autorizada, esta que abarca a docentes, militares, policías y bomberos de menos de 59 años. 54 dividido 3, ¿cuánto da? 18. 18.000 por día. Es un ritmo que está por debajo de lo previsto por el Ministerio de Salud Pública, que organizó el sistema para 30.000 inoculaciones por cada jornada. Entonces, bueno, ahora se está estudiando cómo manejar la situación, si este panorama persiste. El gobierno se propone habilitar a nuevos grupos de personas para que reciban estas dosis, de modo de no interrumpir la campaña, de modo de no desaprovechar los recursos existentes. Entonces, ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo han estado siguiendo este otro de los grandes hechos de esta semana? Vamos a empezar ¿con quién? Con Martín esta vez. Bueno, por un lado con optimismo. Yo realmente creo que hace unos meses hablaba de la zanahoria de las vacunas y cómo tener certeza sobre eso permitía pedirle a la población que se cuidara hasta determinado momento o saber cuándo íbamos a poder tener una vida más parecida a lo normal. Pero por otro lado también no sé si con preocupación, pero me parece que tenemos que ocuparnos como sociedad, el gobierno en primer lugar, pero todos los actores en poder discutir de las vacunas para lograr desmontar algunos miedos que se generan o algunos temores y que pueden atrasar el calendario de vacunación. Sin duda que alcanzar cuanto antes la inmunidad de rebaño, esta que se plantea en el 70% de la población vacunada, es un objetivo muy importante y por lo poco que entiendo, el tiempo en que se alcance, si es muy temprano o más tarde, incide también en la posibilidad de controlar la circulación del virus y vinculado a las nuevas cepas, etc. Entonces, me parece que hay ahí una cuestión de la que ocuparse. Creo que deberían haber campañas de comunicación mucho más intensas, segmentadas, diferenciadas, no solo en los medios tradicionales de comunicación, apelando a gente que tiene mucha ascendencia sobre lo que piensa la población, y en una cuestión de discusión, digamos. No podemos, no sería una buena estrategia demonizar a quien no se quiere vacunar, sino tener una actitud de discutir y explicar y explicar todavía un poco más. Creo en definitiva que esto... Todavía falta entender bien las razones por las que no se está vacunando toda la gente que podría vacunarse, ¿no? Como que se han manejado, tres grandes posibilidades. Una, que no les convenga a esas personas vacunarse en estos días porque entonces la segunda dosis les caería dentro de semana de turismo, ¿no? Se ha hablado de ese argumento. Segunda razón, que algunas de las personas incluidas en este primer grupo también están en el segundo, el que va a recibir la otra vacuna, la de Pfizer, y prefieren esperar a esa, que en principio, según los datos previos a la llegada del Uruguay, bueno, tiene una mayor efectividad. Y llegaría el 10, sí. 50.000 dosis llegarían el 10 de marzo. Eso fue lo que anunció ayer el presidente de la calle, sí, lo mencionó en la entrevista de anoche en Canal 12, dijo que el 10, o sea, el miércoles de la semana que viene, llega la primera partida de 50.000 dosis de la de Pfizer y después van a venir al ritmo de una por semana, partidas de 60.000. No, pero decía que la última razón es simplemente la de no querer vacunarse o la de tener dudas con respecto a la vacunación. Hoy hay un informe en búsqueda sobre este tema, donde habla Fabio Grill, infectólogo, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Maciel. Él dice, en los vacunatorios vemos que la gente no sabe de las vacunas, no vio la página del Ministerio de Salud Pública, la página donde está todo ese catálogo de preguntas y respuestas, desconfía por la información que circula en las redes y no es real. Ganó la especulación sobre la realidad, señala. Habrá que ver si esto es definitivo, si esto es reversible o no, pero ese es el diagnóstico que tiene este profesional. Seguimos con Daniel. Y bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Y creen, y están convencidos que la Tierra es plana y que llega un momento que te caes al espacio infinito. Entonces,
Me parece que aquellos que, como yo, como toda persona que duda, dije, bueno, cuando apareció la vacuna, dije, pero no tiene las 5 fases, hasta que escuché a Gonzalo Moratorio, escuché a los del Galle, escuché a médicos, y digo, no tengo dudas que me voy a vacunar. Yo creo que esa duda uno la tiene que evacuar, ¿no? Y para eso lleva un poquito de trabajo. Y si no la podés evacuar individualmente, te tienen que ayudar a evacuarla. Y después, bueno, después está la libertad individual de decidir si te vacunás o no te vacunás. También sí creo que ya lo vos comentaste en el comienzo de alguna mañana, allá a las 7, el primer día, los primeros 10 minutos de todos los noticieros eran jeringas, pinchazos, jeringas, pinchazos. Y la verdad. Es un poco impresionante. No era muy alentador la imagen. Era pésimo. No, pero además venimos de semanas y de meses durante los cuales los noticieros todas las noches, cuando dan noticias de otros países, lo que pasan es pinchazo, ¿no? Primer plano de pinchazo. Nunca vi tanto pinchazo en mi vida. Bueno, y ahí se abre otra discusión también, ¿no? Digo, ¿es necesario tanta imagen de gente pinchándose en primeros planos de las jeringas y de las agujas? No lo sé. Yo estoy esperando que me toque el turno para ir a vacunarme y me parece que es lo que hay que hacer, por lo que decía Martín, de llegar a la mayor cantidad de uruguayos vacunados para cuanto antes poder llevar una vida lo más normal posible. Yo en este momento estoy en cuarentena, porque tuve con un contacto, nada, hasta el sábado que me tengo que hisopar. Entonces, digo, no tengo ganas de estar encerrado acá hace una semana, pero bueno, es lo que me toca. Entonces me parece que nada, hay que vacunarse. Esto es como las plegarias atendidas, ¿no? Vacunas, que el gobierno se olvidó de las vacunas, que no hay que... Llegan las vacunas, se vacuna poca gente. Esa está graciosa. Esteban. Bueno, yo nunca me vacuné en mi vida contra la gripe, nunca. Jamás no la he tenido prácticamente. Me voy a vacunar en el tiempo que me corresponda, obviamente no voy a seguir ejemplos, digamos, asquerosos que se han dado en otros países, pero me voy a vacunar apenas llegue la vacuna con la que me toque. Yo creo que el gobierno, si no lo hacen espontáneamente, tendrían que hacerlo. Muchos influencers, que no se llamen así, ¿no? Sí, personalidades de la cultura, de la política, tendrían que grabar un mensajito de 15 segundos, de 20 segundos, diciendo por qué se vacuna. ¿Por qué? Porque el peligro que tenemos es que con el tema de que están las vacunas, piensen desde el punto de vista de la perspectiva lo que veíamos el mundo cuando no había vacuna y se estaba investigando. Recuerden, era una tragedia, ahora tenemos la vacuna. La gente piensa que como llegamos a la vacuna, vamos a liberarnos, y eso está empezando a pasar. Y en el Uruguay es muy peligroso, porque a pesar de que ayer tuvimos 900, lo que tenemos bajo es las muertes. Tenemos 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Cosa que, por ejemplo, en Argentina supera los 100 y pico. Y entonces da la idea en algunas personas de que, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. ¿Saben qué pasa? Que no es solo el problema que te mueras. Si se hiciera un inventario de la gente que estuvo meses para recuperarse. Yo tengo un amigo mío casado con una médica en República Dominicana que hace 4 meses que se está tratando de recuperar de la pandemia, del COVID-19. Entonces yo creo que habría que hacer un shock de opinión donde Emiliano Cotelo, que es alguien que sigue mucha gente, y nosotros los pocos que nos siguen, salgamos a decir, yo me vacuno por tal cosa. Y lo hagan los dirigentes políticos, y el que no lo quiera hacer, que no lo haga. Que digamos, incluso va a tener que explicarlo. Pero en el Uruguay, un país culto, un país vacunista, un país con una estructura, digamos, médica, somos el primer país, el segundo después de Cuba, que tiene más médicos por habitante, 5,2 médicos por habitante. Los demás están todos por abajo de 3. Hasta tenemos más médicos por habitante que Estados Unidos y que Gran Bretaña. Cosa que no se sabe. Bueno, en un país como este, yo creo que hace falta que los que influyen en la opinión pública, sean del sector que sean,
salgan a llamar las vacunas. Tendríamos que estar cerca de las 100.000 y estamos en 50.000. Y eso es culpa de nosotros. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar culpa al gobierno también de eso? ¿O a la oposición le vamos a echar culpa al Frente Amplio? Entonces, muchachos, vamos a hacer un esfuerzo común y colectivo. Yo en las redes me voy a poner así, concentrado a explicar y a levantar argumentos a favor de las vacunas. Sí, porque las redes sociales claramente están jugando un papel, ¿no? Es muy interesante cómo... Y cada bestia hay que da miedo, ¿eh? Es muy interesante cómo la circulación de más información... en comparación con otras épocas, alimenta, en este caso concretamente, el escepticismo o directamente la resistencia, ¿no? Porque antivacunas o contrarios a las vacunas siempre ha habido, pero esta vez el fenómeno es de un volumen mucho más significativo. Claro, esta vez el fenómeno es mucho más significativo, y todos tienen argumentos para dar, ¿no? Que llegaron, bueno, ¿de dónde llegaron? La sospecha, ¿no? El temor, las teorías conspirativas de qué es lo que hay detrás, que curiosamente no se han empleado o no se emplean habitualmente para una cantidad de medicamentos que la gente consume, ¿no? Y que podrían tener el mismo tipo de objeciones o por lo menos deberían o podrían merecer dudas similares. Es muy interesante esa parte del debate. Pero vamos a seguir escuchando ahora a Cecilia, que faltaba, ¿no? Sí. En realidad yo creo que estamos siendo privilegiados de tener ya los vacunatorios funcionando y es algo que deberíamos celebrar todos, pero además las personas que tienen la posibilidad de vacunarse ahora son más privilegiadas que otras que están esperando. Yo conozco un montón de gente que levanta el tubo todos los días y pregunta cuándo me va a tocar. Sin embargo, hay gente que le toca y no está yendo a vacunarse. Entonces es como... lo social está complicado, que me parece que una vez más hay que apelar quizás a la responsabilidad individual para que la gente en su responsabilidad individual y también en su solidaridad con el resto, adopte el rol de me voy a ir a vacunar o definitivamente no me vacuno y se empiezan a dar las dosis a otros sectores. Creo que debe ser evaluado esto para darle a otras personas que quieren y que están, digamos, con una ansiedad tremenda. No nos olvidemos de que esto ha sido algo que ha golpeado muchísimo a mucha gente y a muchas familias, específicamente en forma directa, y que por lo tanto están realmente expectantes de poder ir a vacunarse. Y otros que tienen la posibilidad no lo hacen. Así que me parece que hay que apelar sí a la responsabilidad individual, sí a la solidaridad, y también que es importante que el gobierno reevalúe esta cuestión de los grupos a vacunarse, porque si hay grupos, yo no creo en los colectivos en el sentido de que hay grupos que no se quieren vacunar, no. Si hay personas que no se quieren vacunar, bueno, estaría muy bueno que se le diera la oportunidad a otro. Me parece que eso habla también de la igualdad de oportunidades en este tema que todos deberíamos de tener. Sí, entre los mensajes de los oyentes encuentro varios que dicen, yo estoy desesperado por vacunarme, ¿no? A mí me interesaría estar vacunado ya. Personas, veteranos, adultos mayores, se presentan de una forma u otra, pero por ese lado. Y no, tenemos que aguardar a no se sabe qué fecha. Mientras tanto hay otros que hoy no se vacunan. Qué contradicción, ¿no? Dice hoy la nota de búsqueda sobre este asunto. Los especialistas consultados coinciden en que Uruguay tiene la ventaja de ser un país pequeño y con un sistema de salud efectivo. Eso ayudaría a que, pese a esto que ha ocurrido en los primeros días, se pudiera avanzar en la penetración de la vacuna a efectos de lograr esa inmunidad de rebaño. Esperan que la población aumente su confianza en las vacunas antes de que lleguen de forma masiva variantes como la del Reino Unido, la brasileña y la sudafricana. Eso también está en juego, ¿no? Eso también está en juego, la posibilidad de que lleguen variantes del virus SARS-CoV-2 más agresivas, más complicadas. Todavía no las tenemos, por lo menos de forma notoria. Ese podría ser un motivo para vacunarse también. Dice, todos toman como ejemplo España. En diciembre solo 40% de la población quería vacunarse, pero la cifra escaló a 72% con el proceso de vacunación. Entre otras cosas, bueno, se ha podido ver en España cómo bajan los muertos
en los residenciales, que ese ha sido todo un drama de ese país, ¿no? Y basta ver lo que es el impacto en Israel y en Emiratos Árabes Unidos, ha sido impresionante. Martín, levanta la mano. Y estaban en un nivel de contagio enorme, ¿eh? ¿Decías, Martín? Sí, bueno, una anécdota. Cuando me enteré que educación iba a ser uno de los grupos priorizados, me ilusioné con que la universidad también, y después me desilusioné porque pensé que iba a estar dentro de los primeros, pero no. Así que también comparto esa ansiedad realmente, lo digo con mucha honestidad, comparto esa ansiedad por vacunarme. Yo, 2 puntos cortitos. El primero va a parecer un reclamo corporativo, pero no lo es. Hemos hablado mucho de las decisiones basadas en evidencia. Tenemos que entender mucho más, de forma más sistemática, a cómo se comporta la sociedad y los individuos. La sociedad no se maneja con perillas. Uno no da órdenes si la sociedad lo acata o no, y entonces si no lo acata, reprimo. No, es mucho más complejo. Hay que considerar miedos, hay que considerar los valores socioculturales. Por ejemplo, cómo juega un posible aumento diagnosticado del individualismo en este tipo de cuestiones. Y lo llevo al segundo y último punto. Este es un problema colectivo, no es un problema individual. Asumirlo como un problema colectivo tiene 2 beneficios. En primer lugar, si se asume como un problema individual, eso da paso a la discriminación, al estigma y a la idea de apartar a todo aquel que pueda ser transmisor o portador de la pandemia que nos persigue. Pero además, asumirlo como un problema colectivo resuelve, por ejemplo, el problema de mucha gente que seguramente está esperando que otros y otras se vacunen para ver cuáles son los efectos y entonces después me vacuno yo. Pero lo que citaba Emiliano recién implica que la velocidad con que se dé la vacunación y el porcentaje que alcancemos de inmunidad es muy importante, no es un dato menor. Entonces, si lo tomamos como un problema colectivo, no tiene sentido razonar en plan, bueno, que otro asuma el riesgo, que sea el conejillo de India, yo veo cómo le fue y después me vacuno yo. Porque si es un problema colectivo, lo deberíamos asumir colectivamente y deberíamos entonces saber que en mi caso y el caso del vecino o el amigo con el que puedo hablar suma para ese 70%, independientemente de las mayores protecciones individuales o personales que podemos tener al estar vacunados. Yo me quiero subir a lo que dijo Esteban y a esto último que dijo Martín de lo colectivo. Hay una zanahoria que el Uruguay podría perfectamente abrazar para impulsar a esa campaña que habla Esteban, de impulsar a que todo el mundo convenza a otros para que se vacunen, que es, podemos ser el primer país en el mundo en estar totalmente vacunados. Y creo que eso sería realmente un logro de la sociedad uruguaya, de nuestro sistema de salud, de nuestra clase política, de nuestros ciudadanos, y ya que la libertad responsable, a mi juicio, fue algo que sirvió para, sería un buen corolario para estar en el top of the ranking del mundo, y decir, Uruguay es el primer país en estar vacunado. Si eso no es una buena excusa para movilizar colectivamente y apelar al individuo a tomar conciencia y vacunarse, yo creo que suma, además de estar precavido de no contagiarse o de no terminar en el CTI. Lo que pasa es que se están entrecruzando tantos factores, versiones y, ¿cómo llamarlo?, y materiales informativos, que claro, la cosa se enreda, ¿no? Ayer, por ejemplo, el Ejército salió a desmentir que se esté obligando al personal militar a vacunarse contra COVID-19. Esa versión había circulado en redes sociales y con alarma, además, ya se hablaba, ¿no?, de autoritarismo, de represión, de no dejar que el ciudadano ejerciera libremente lo que su conciencia le dicta, cuando hay quienes entienden que acá hay de por medio tal o cual manipulación, etcétera. Bueno, el Ejército ayer salió a desmentir eso, es absolutamente falsa, dijo el coronel Fernando Cabeza, comandante de la Brigada de Caballería número 2 en Cerro Largo, en una entrevista que le hizo La Voz de Melo. Bueno, ahí apareció este desmentido. Incluso puso el ejemplo de la brigada en la que él se desempeña, 700 efectivos, más de 100 de ellos no se inscribieron para vacunarse y ahí están. Pero digo, este tipo de versiones, este tipo de rumores son los que complican las cosas, claro, ¿no? Están complicando, pero además me parece que no se está teniendo en cuenta que estamos pegaditos a Brasil y las variantes de Brasil están sumamente complicadas y afectan a los niños directamente. Yo he estado mirando algunos informes y me parece que realmente debiéramos de apurar este tema de la vacunación mientras hayan dosis. Hay que apurar esto porque realmente
y yo, está bien, entiendo la discusión de lo colectivo y lo individual, pero me parece que son las personas individualmente que no están tomando la decisión de irse a vacunar, y bueno, pero hay otros que quieren hacerlo. Me parece que hay que darle la oportunidad a los que quieren, y eso se tiene que reevaluar por parte del gobierno. Puede llegar a ser un error perder tantos días, y eso me parece que es muy preocupante. Hay que mantener un promedio de por lo menos 20, 30 mil vacunados por día. Quiero hacer una pregunta. Ojalá vaya subiendo, ¿no? Hay un sitio web, un monitor que puso en funcionamiento el Ministerio de Salud Pública y que está muy interesante porque va actualizando la cantidad de diría que, no sé si minuto a minuto, pero casi a lo largo del día. Por ejemplo, ahora tenemos la última actualización de las 9:08. 9:08. ¿Y cuántas personas se vacunaron hoy? En lo que va del día de hoy, 1.696 personas. El total, entonces, hasta este momento es 55.876. Y está la información departamento por departamento, etcétera. Ahí tenemos en pantalla la página, la puso Felipe Penades, nuestro operador en video. Después les pasamos el link. Creo que es interesante, creo que es un buen servicio así no especulamos, así no transmitimos versiones, así no vamos en busca del ministro tal o el funcionario tal que a ver si nos da un dato. Eso es todo público ahora, ¿no? Emiliano, sí. Yo quiero hacer una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque digo, ya que los uruguayos somos muy discutidores de política, habría que preguntarse, pero el sistema de salud que se montó para vacunar, ¿es bueno o es malo? Y es muy bueno. Vamos a decir las cosas como son. Yo no estaré de acuerdo con este gobierno. Y era muy bueno. O sea, siempre el sistema de vacuna uruguayo fue por encima del promedio de América Latina. Claro, está basado en dos cosas. En una estructura médica impresionante, más en una cultura. Pero vamos a tenerlo claro. El sistema de vacunatorio, tal como se mostró hasta el hartazgo, pero se mostró, es de primera. De todo punto de vista. Yo no sé si hay muchos países que tienen un sistema como ese. Así que no podemos ni siquiera echarle la culpa a eso. Pero, por ejemplo, los periodistas, ¿por qué a cada uno de los que van o le preguntan, ¿usted se va a vacunar? Porque yo creo que efectivamente hay que dar un shock, porque estamos en una situación, por ejemplo, en Rivera, Cerro Largo y Rocha, con un Brasil en bandera negra, en Río Grande do Sul. Nosotros tenemos riesgos muy altos extranacionales. Sí, yo coincido, pero además me parece que habría que agregar los testimonios de las personas que ya se vacunaron, porque si el miedo es la reacción que puede tener, bueno, empecemos. Y yo he llamado a algunas compañeras que han tenido suerte y se han vacunado, a mí no me va a tocar quién sabe hasta cuándo. Entonces, me parece que bueno, hay que desmitificar esto y apurarse. El Río Grande realmente está complicado. 55.000 vacunados y no hay una reacción negativa. Bueno, muchachos, es una prueba realmente muy evidente. ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, Natalia señala, varias generaciones de médicos hemos hecho declaraciones públicas de nuestro deseo de vacunarnos. ¿Eso sirve de algo? Y probablemente sí, yo creo que ese es uno de los caminos, ¿no? También la Academia Nacional de Medicina, nada menos, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado recomendando, instando a la población a vacunarse. Pero después está el otro camino, que mencionaba Esteban, el de recurrir a personas con influencia en la sociedad o influencers, como se le dice ahora. Bueno, pero Emiliano, para, un detalle. A mí, ¿te acordás que acá lo dije en julio? Yo tenía mis dudas. Yo escuché a Gonzalo Moratorio que explicó y dije, no me quedó más duda, ya está, o sea, me voy a vacunar. Bueno, pero es muy importante. Hay gente trabajando en contra. Absolutamente. Después están aquellos que, bueno, a propósito de una idea como esa, de una campaña con influencers, ya dan algunas sugerencias sobre cómo encaminarla. Por ejemplo, que funcione del mismo modo que funcionó el quédate en casa, ¿no? O nos cuidamos entre todos, quédate en casa, aquello al arranque de la emergencia sanitaria que penetró muy fuerte, ¿no? Habría que encontrar un yo me vacuno o algo así que tuviera ese mismo tipo de peso. Y después hay otros que proponen directamente un lema publicitario. A ver, ¿qué te parece, Esteban, que estás en eso? Seamos campeones del mundo en vacunación. ¿Te gusta lo que dice Claudia de la Guada? Es muy uruguayo, pero yo creo que primero no vamos a llegar, no vamos a ser. A mí no me gusta ser vice.
y vamos a ser vice de Israel y de Emiratos Árabes sin duda. Eso no nos saca nadie. Y además otra cosa, en este caso puede ser una buena consigna, pero el tema es que la gravedad de la cosa exige demostrarle a la gente que se tiene que vacunar porque corre serios peligros. Hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Campeones de América. Campeones de América También, bueno, eso puede ser. Hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Porque, repito, 54.000 hasta ayer no nos da un buen promedio de 18.000, también es por día, pero también es cierto que se han ido dando variantes, ¿no? El lunes se vacunaron 17.700, el martes bajó, curiosamente, a 14.700, pero ayer fueron 21.300, o sea que podría ocurrir que estuviera produciéndose la remontada, ¿no? Que estuviera, vamos a ver el día de hoy cómo cierra, y por supuesto mañana va a ser otro día interesante a los efectos de proyectar. Un mensaje más, en este caso de Andrea, dice, lo de libertad responsable, ¿funciona? ¿Existe? ¿No existe? Dice, nos terminan ganando los negacionistas, y agrega, el mayor argumento en favor de las vacunas, las muertes evitables. Esa sería una de las herramientas a utilizar. El cuadro de esta semana acá en el estudio de En Perspectiva, el que tenemos desde el lunes, que ahora vuelve a aparecer en nuestra emisión en video. Ustedes ya escucharon tal vez el título, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es? Filtros en naranja. El caballo que aparece allí entre los trazos de la pintura de Celsa Burgueño. Ella es la autora. Lo menciono porque ayer estuvo con Fernando Medina en la conversación. Si se perdieron la entrevista, la recomendación es que vayan a buscar el archivo de audio o el archivo de video. Ahora también esos reportajes tienen video. Y destacaría, por ejemplo, que ella habló desde su casa en el departamento de Maldonado, aprovechando que ahora las comunicaciones por videollamada facilitan ese tipo de intercambios. Estamos de esta forma incorporando a artistas que son del interior del país y que hablan desde su lugar. Bueno, hay mucho para aprender, mucho para sensibilizarse a partir de ese diálogo.